Dale. Buenos días, mi nombre es Mayani Peña Bencosme, residente de segundo año de Nefrología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. El tema que vamos a tratar hoy es la glomerulopatía asociada al VIH o nefropatía asociada al VIH. En el contenido tenemos las generalidades, la historia, la etiología, los factores asociados, la patogenia, las manifestaciones clínicas y la anatomía patológica, otras glomerulopatías asociadas al VIH, el diagnóstico, el tratamiento, tanto farmacológico como la diálisis y el trasplante. Y por último, el pronóstico. Vamos a recordar lo que es la composición viral. El virus del VIH es un lentivirus que pertenece a la gran familia de los retrovirus. Es un virión que posee dos cadenas de ARN. Este tiene una forma esférica, una bicapa lipídica, una cápsula icosaédrica y posee glicoproteínas. Una glicoproteína de anclaje, que es la 120, y una glicoproteína transmembrana, que es la 41, que son esenciales para la infección del virus. Aquí podemos ver cómo el linfocito CD4 infecta a un linfocito. El virus infecta a un linfocito CD4, también lo puede hacer a un macrófago y a una célula TCD8. La glicoproteína que posee el virus se va a unir a los receptores de estas células y se va a acoplar. Luego se va a consolidar lo que es la unión y va a haber una fusión de ambas membranas celulares y se va a dar lo que es una endocitosis. Aquí podemos ver cómo el virus también es capaz, bajo ciertas circunstancias, susceptibilidad del huésped y genes virales, es capaz de directamente del linfocito CD4 infectar una célula tubular renal y replicarse en estas y transmitir el virus a otra célula CD4. En cuanto a la historia, se cree que entre las décadas de 1910 y 1930, en el centro-oeste de África, ocurrió por primera vez la transmisión del virus de primates a humanos. Se cree que es una mutación del virus de la inmunodeficiencia en simios. En 1981, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades identificaron el síndrome. Primero lo nombraron inmunodeficiencia relacionada a homosexuales y posteriormente lo nombraron síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida. Se caracterizaba por estas variables: parejas homosexuales, drogadictos, drogas parenterales e inhalantes de nitrito. En 1984, Rao y colaboradores descubrieron que en estos pacientes con SIDA, en las biopsias renales, había un patrón de glomerulopatía esclerosante que se caracterizaba por colapso glomerular y túbulo intersticial. Los pacientes, a su vez, presentaban proteinuria, falla renal rápida y progresiva. En 1986, el virus fue denominado oficialmente como virus de la inmunodeficiencia humana. En cuanto a la epidemiología, 36.9 millones de personas en el mundo viven con este virus. Cada año existen 2 millones aproximadamente de casos nuevos. Se considera una pandemia. Tiene una mortalidad de 1.2 millones por año. Luego de la introducción de la targa, en 1996, la expectativa de vida aumentó y con ella la supervivencia y disminuyó la mortalidad. Así como los números de nefropatía asociada al VIH disminuyeron. Existen aproximadamente entre 800 y 900 casos nuevos de nefropatía asociada al VIH. Y esta, después de la targa, disminuyó de un 80 al 20%. De un 5 a un 7% de los pacientes van a presentar una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto. Es una enfermedad
que tiene predominancia en la raza negra, 12:1. Hay otras literaturas que hablan de 18:1 y un 85% de los pacientes que presentan NABI son negros. Es la tercera causa del VIH, de enfermedad renal terminal, en los pacientes de 20 a 64 años, después de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Se presenta como una glomerulopatía esclerosante en el 48% de los casos. La prevalencia va a ser de 3.5%, aunque se han visto en autopsias con una frecuencia de 6.9%. La incidencia varía de 3.9 a 11.2 por 1.000 habitantes año. La glomerulopatía asociada al VIH, en su forma clásica, se caracteriza por ser una glomerulonefritis focal y segmentaria colapsante, en la que podemos encontrar microquistes tubulares e inflamación intersticial. En cuanto a la etiopatogenia, para que ella se desarrolle, tenemos trastornos independientes a la infección del virus, como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la coinfección con el virus de la hepatitis C. También episodios de lesión renal aguda que no se hayan resuelto completamente, recordando que estos pacientes, los que no se encuentran en talla, son más propensos a desarrollar infecciones, y con las infecciones sepsis y hipovolemia, insuficiencia, lesión renal aguda prerrenal, y en los pacientes que ya se encuentran en targa, por los mismos fármacos utilizados en la targa, pueden presentar la lesión renal aguda, que si se siguen dando de manera crónica, cronifica la enfermedad y puede ser un factor predisponente. También tenemos los trastornos relacionados al propio virus, en conjunto con los genes que presenta el paciente de susceptibilidad, para que desarrolle la NABI clásica o desarrolla una enfermedad por inmunocomplejos relacionada al VIH. Entre los factores predisponentes tenemos los genéticos, de los cuales hablaremos más adelante, la raza, que es la raza negra, los africanos se encuentran más relacionados, el uso de drogas parenterales, la conducta sexual de alto riesgo, la promiscuidad, que el paciente tenga CD4 bajo o una carga viral alta, que se haya expuesto a productos sanguíneos contaminados, el sexo también, las mujeres que son más propensas a desarrollarla, y la edad, a mayor edad, mayor frecuencia, y los factores que ya mencioné anteriormente, los episodios de lesión renal aguda, la hipertensión, la diabetes mellitus. Y en cuanto a los fármacos, hay que destacar el tenofovir fumarato, que es un fármaco que se asocia a una disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60, o se ha visto que también se asocia a una disminución de la basal a un 25%. La infección puede ser no productiva si el paciente no presenta genes propios de él que lo hagan susceptible, o los genes que tiene el virus no lo hagan propenso a eso. Se ha asociado también con la activación del sistema renina-angiotensina. Se deben de dar estos tres factores para que se dé una infección productiva, tanto en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona como la susceptibilidad genética del paciente y el virus, los genes que expresa el virus, para que se dé la glomerulonefritis focal y segmentaria colapsante. Entonces, como dije anteriormente, tenemos la infección viral y la susceptibilidad del huésped. Vamos a hablar primero de lo que es la infección viral, de los genes implicados en esta patología. El primero es el BPR, que se asocia a glomerulonefritis focal y segmentaria, y su expresión se va a dar en el podocito específicamente. También tenemos el gen NEF, que se va a expresar también en el podocito, y que él solo de por sí puede causar lo que es la glomerulonefritis focal y segmentaria o una proliferación de las células mesangiales. Ya cuando se asocia a otro gen, también puede causar la glomerulonefritis focal y segmentaria. También tenemos el gen ENV, que codifica la glicoproteína 160 y la glicoproteína 120.
Este se va a asociar a una apoptosis de las células mesangiales. También tenemos los genes TAP, REP y BIF, que van a necesitar de otros genes para desarrollar lo que es la glomerulonefritis focal y segmentaria. Otros genes como los CAP, los POL y los VPU no se relacionan a injuria de células renales. Entonces, el virus entra en las células intersticiales, epiteliales y tubulares. Causa la infección del parénquima renal. Estos genes se activan, los genes virales. El gen NEF va a estimular la tirosinquinasa. El gen BPR va a inhibir el ciclo celular en G2 y va a provocar lo que es la apoptosis. Ambos actúan de manera sinérgica y suprimen a los inhibidores de quinasa de ciclina. Esto causa que las proteínas que se necesitan para que se lleve el ciclo celular se inviertan. La P27 y la P57 disminuyen cuando deberían de estar más altas y la P21 aumenta. Esto causa que haya una desdiferenciación podocitaria, proliferación del mesangio y esclerosis, lo que lleva a una disfunción glomerular. Ahora hablaremos de la susceptibilidad del huésped, de los genes implicados que posee el huésped. Las rutas de entrada. Todo depende del receptor, si tiene los receptores ICAMS en las células dendríticas. Se han clonado y se ha visto que hay una unión de la glicoproteína GP120 con estas células, con este receptor ICAM y causa lo que es la endocitosis. Al igual que con el receptor de manosa en los macrófagos. Por la unión con la GP120 se da lo que es la endocitosis. También tenemos el receptor de S205, que se encuentra en las células tubulares proximales. Este va a ser el receptor endocítico para la internalización viral. También tenemos las balsas lipídicas, que se ha descrito que este mecanismo se da tanto en podocitos, células endoteliales y mesangiales. Esto se causa por un agotamiento de lo que es el colesterol que se encuentra en la pared celular, en la membrana de la célula. Este agotamiento causa una debilidad, el virus se aprovecha y se da lo que es la endocitosis. Entre los genes implicados tenemos el más importante, que es el gen APOL1, que codifica la polipoproteína L1. Es recesivo, es decir, necesitamos los dos alelos para que se pueda manifestar la nave. Se debe de dar en un paciente, en un 50% se da si no lleva su targa y posee los dos alelos. En aquellos pacientes que llevan la targa y que no tienen alelos o que tienen un solo alelo, la glomerulonefritis asociada al VIH más frecuente es la de inmunocomplejos. También tenemos el gen ApoE, que se va a encontrar suprimido en estos pacientes. Hay una disminución de lo que es la polipoproteína E, que es la que codifica este gen, la que es indispensable para la síntesis de proteoglicanos. Como va a estar suprimido este gen, la síntesis de proteoglicanos va a disminuir. Los proteoglicanos forman parte del metabolismo esencial de los podocitos, lo que va a causar una proliferación podocitaria y una mesangial por continuidad. También tenemos el ácido retinoico. El ácido retinoico disminuye a consecuencia de una disminución de la retinol deshidrogenasa en presencia del virus. Esto hace que aumente la proteína telomerasa y que aumente la vía TER, que no es más que una vía que se activa para la proliferación celular y que induce a la apoptosis, lo que va a causar una disfunción podocitaria también. Aquí podemos ver cómo el VIH infecta el glomérulo, el podocito, se activa la telomerasa, la vía de la WNT
aumenta, se exacerba, se activa también y promueve lo que es la proliferación epitelial, así como una regulación a la baja de la expresión del RRMB2, que se asocia también a apoptosis y activación de la P53, lo que va a causar un colapso del capilar glomerular. Entonces, se juntan estas dos y forman lo que es la glomerulopatía colapsante asociada. También tenemos el gen MIH9, que se encuentra en el cromosoma 22, al igual que el APOL1. A diferencia de él, se va a expresar de manera autosómica dominante. Existen variantes heterocigotas. Existen 4 síndromes relacionados a es una nefritis hereditaria. Pero ¿qué pasa? Que los pacientes que tienen este síndrome, este gen, y se exponen al VIH, tienen mayor probabilidad de desarrollar una glomerulonefritis focal y segmentaria colapsante. Esta enfermedad se va a caracterizar por una macrotrombocitopenia, neutrófilos con inclusiones o cuerpos de Dol, que son esas azules que se ven en la imagen. También estos pacientes van a presentar hipoacusia, cataratas, y la falla renal lo que va a hacer pensar que es un síndrome de Alport. Antes se consideraba como uno de los tipos de síndrome de Alport, pero luego se supo que no. Entonces, aquí, a manera resumida de lo que he dicho, el gen MIH9 mutado, que es el que codifica la miosina A2, que se encuentra en todas las células eucariotas, esta miosina A2 alterada va a tener un daño o una confección diferente en su cadena pesada de miosina. El paciente se expone al VIH, también puede ser a la hipertensión, la diabetes mellitus o fármacos nefotóxicos como la doxorubicina y la dramicina. Esto va a provocar que los podocitos y las células mesangiales no tengan un citoesqueleto adecuado y se produzca lo que es la glomerulonefritis focal y segmentaria. Aquí vemos cómo el virus, por medio del capilar, entra en el glomérulo y infecta así los podocitos y también infecta a las células tubulares proximales por medio del receptor DS205. Cuando el virus entra en el podocito, esto causa que haya una hipertrofia y una hiperplasia de las células epiteliales pseudocrescéntica, lo que va a llevar a esclerosis y a colapso glomerular. También, cuando entra en la célula tubular, va a causar un emporramiento de las vellosidades y va a inhibir lo que es el ciclo celular en G2 y va a provocar lo que es la apoptosis. Esto se va a manifestar con una dilatación tubular. Entre las manifestaciones clínicas tenemos la proteinuria, que se va a ver en un 72% de los casos, mayor a 3.5 gramos día, la hipoalbuminemia, el edema, que se va a ver de un 22 a un 59%, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial de un 2 a un 26%, la microhematuria de un 45 a un 75%, la piuria estéril se puede presentar y la enfermedad renal crónica terminal se va a ver en un 64% de aquellos pacientes que tienen CD4 por debajo de 200. También podemos encontrar unos riñones de tamaño normal o agrandados y con una ecogenicidad tubulointersticial. El diagnóstico lo hacemos con una detección e identificación temprana por medio de una medición de la tasa de filtrado glomerular por lo menos 2 veces por año, un examen general de orina y un seguimiento estrecho por nefrología si el paciente ha disminuido su tasa de filtrado glomerular por debajo de un 25% de su basal o si la tasa de filtrado glomerular se encuentra por debajo de 60 o presenta proteinuria mayor de 300 miligramos día. Debemos de hacer una buena historia clínica
valorar la inmunodepresión del paciente, las manifestaciones clínicas que presente, y el diagnóstico definitivo lo da la biopsia, en la que generalmente vamos a ver la glomerulonefritis focal y segmentaria colapsante pseudocrescente. Aquí tenemos una microscopía óptica con una tinción de ácido de Schiff, donde se pueden ver los quistes o la dilatación tubular con cilindros proteicos dentro. Se va a ver un colapso glomerular con podocitos, con mechones en tapa o con tapa, y básicamente eso. Aquí tenemos otra microscopía óptica en la que podemos ver el colapso global del glomérulo, una disminución de la permeabilidad luminal y la hiperplasia y la hipertrofia de las células epiteliales, así como la atrofia de las células tubulares. Podemos ver fibrosis e inflamación. Aquí vemos otra tinción, que es la tinción de memantina de plata, metamina de plata. En esta se va a caracterizar por ver los capilares glomerulares ocluidos, las arrugas de los mismos y la retracción de sus paredes. En cuanto a las células epiteliales, se van a ver hipertróficas e hiperplásticas en pseudocrescente. En cuanto a la microscopía por inmunofluorescencia, se va a caracterizar por una tinción positiva para IgM y para C3, y raramente para C1. A pesar de que la inmunofluorescencia se ve con inmunocomplejos positiva, en la microscopía electrónica es muy raro verlos. Lo que vamos a ver en estos es la arruga de la membrana basal glomerular, la hipertrofia de los podocitos con borramiento de sus pericelos, gotas de resorción e inclusiones tubuloreticulares en el retículo endoplásmico, y esto de las células endoteliales. En cuanto a la frecuencia, el NABI clásico se ve en un 73% de los casos, pero esto es basado en un estudio que se realizó entre 1982 y 1987, antes de la existencia de la targa. Es decir, estos pacientes poseían la infección, pero probablemente tenían un SIDA. Se vio que la NABI fue con una frecuencia del 73%, y la segunda que precedía era la glomerulonefritis membranoproliferativa con un 10%, la glomerulonefritis por cambios mínimos un 6%, la nefritis lupus light, la amiloidosis con un 3%, y la postestreptocócica y la membranosa con un 2%. Ya el resto, la glomerulonefritis focal y segmentaria no colapsante, la microangiopatía trombótica, la nefropatía por IgA y la inmunotactoide corresponden a menos de un 1%. Pero en un estudio realizado en 107 afroamericanos con VIH positivo, con proteinuria de más de 3 gramos, se vio que estos pacientes tenían menos frecuencia de la NABI, pero ya para estas fechas ya sí estaba en existencia la targa. Este estudio fue realizado en el 2005. La NABI se vio con un 56% de frecuencia, la glomerulonefritis focal y segmentaria no colapsante en un 21% de los casos, y la glomerulonefritis membranoproliferativa en un 6%, la amiloidosis en un 4%, también se vio nefropatía diabética en un 4%, glomerulonefritis lupus light, y el otro 5% perteneciente a otras patologías. Entonces, entre las otras glomerulopatías hay que destacar la glomerulopatía por inmunocomplejos. Esta es la que más se da en países donde hay disponibilidad de targa y los pacientes tienen menos de 400 copias virales. En un estudio que se realizó en París, se vio que más del 50% de los pacientes blancos presentaron inmunocomplejos, glomerulonefritis por inmunocomplejos, y 21% de los negros. También se vio en las biopsias nefroesclerosis hipertensiva y nefropatía diabética.
La glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos asociada al VIH comprende este sinnúmero de patologías: la membrana proliferativa, la membranosa, la lupus light y la glomerulonefritis por IgA, en un 30%. Se va a caracterizar por lo que es una enfermedad renal de la membrana basal. Aquí podemos ver cómo el inmunocomplejo es arropado por la membrana basal. Inmunocomplejo, membrana basal. Y forma lo que es una imagen en bola en copa. Tenemos también la glomerulonefritis membranoproliferativa, que va a ser el patrón más común de la glomerulonefritis por inmunocomplejos. Va a ser más frecuente en drogadictos, pacientes con infección por el virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Se va a caracterizar por microhematuria más proteinuria en rango nefrótico. Se puede asociar a crioglobulinemia, a falla renal al momento de la biopsia. Se va a manifestar como una glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1 o tipo 3, generalmente tipo 1. Se va a caracterizar por una proliferación mesangial y capilar y un doble contorno de la membrana basal. También puede presentarse con características de glomerulonefritis membranosa y mesangial, mesangioproliferativa. Hay que destacar la coinfección con el virus C. La coinfección con el virus C no solo va a causar enfermedad renal crónica a consecuencia de la glomerulonefritis membranoproliferativa, también puede causar enfermedad renal aguda. Y con esta hay que destacar que el tratamiento de esta glomerulonefritis va a ser carga y terapia antiviral de acción directa para el virus de la hepatitis C. Pero hay que tener en cuenta que el Ledispavir que se utiliza como antiviral para la hepatitis C hace sinergia con el tenofovir. El tenofovir, como dije anteriormente, es nefrotóxico. El Ledispavir compite por la glicoproteína P en el metabolismo del tenofovir y aumenta las concentraciones de tenofovir de un 40 a un 98% en sangre. También tenemos la glomerulonefritis por IgA, que se va a presentar igual tanto en blancos como en negros y se va a dar por depósitos de IgA anti el virus, específicamente anti la proteína P24 y la glicoproteína 41. Se va a caracterizar por proteinuria, hematuria y falla renal. También podemos ver angitis leucocitoplástica y que se puede confundir con una púrpura de Henoch. También se puede ver en la biopsia como una glomerulonefritis mesangioproliferativa. También tenemos la glomerulonefritis por lupus light, que se va a caracterizar por pacientes con ANA positivo, anti-DNA positivo, disminución del complemento. Para el tratamiento de esta se puede asociar glucocorticoides con o sin micofenolato más la targa. En cuanto a la microangiopatía trombótica, esta ya casi no se ve porque se ve más frecuente en aquellos pacientes con SIDA que no lleven su terapia, pero se va a dar porque las proteínas virales van a causar una lesión endotelial que va a hacer a estos pacientes propensos a síndrome hemolítico urémico y púrpura trombocitopénica trombótica. Se va a acompañar la microhematuria y la proteinuria de anemia hemolítica y trombocitopenia y va a ser más frecuente en pacientes blancos. En cuanto a la progresión de la enfermedad, pacientes que no llevan targa en un año desarrollan la enfermedad renal crónica terminal y los pacientes que sí la llevan a los 2 años es que presenta un 71% la enfermedad renal crónica terminal. Con el tratamiento, la base del tratamiento es la targa, que se le debe de administrar a todo paciente VIH positivo, independientemente de las cifras de CD4. Esta se asocia con una recuperación de la función renal y la no necesidad de terapia renal sustitutiva en un 81.1%. Aumenta la supervivencia de un 18 a un... aumenta la supervivencia 18.4 meses, perdón. También tenemos los corticosteroides que se van a asociar a la targa si la progresión de la enfermedad es rápida
y no se muestra mejoría con el uso en conjunto de la targa más los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que se va a utilizar es la prednisona, 1 miligramo por kilogramo día, de 2 a 11 semanas, y luego se va disminuyendo de 12, entre las 12 a 26 semanas. Si no hay respuesta a las 4 semanas, se debe de retirar el medicamento de forma gradual e inmediata. En la glomerulonefritis colapsante existe una mejoría a corto plazo, mientras que en los niños que presentaron glomerulonefritis por cambios mínimos asociadas al VIH se vio una remisión. La ciclosporina se recomienda en aquellos pacientes con una glomerulonefritis con características crescénticas rápidamente progresivas, con síndrome nefrótico. Con esta se vio una remisión, pero ¿qué pasa? Aumento de las infecciones oportunistas. Con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, estos se deben de dar sí o sí, disminuyen lo que es la proteinuria, la creatinina, la glomerulosclerosis y por ende la falla renal, aumentando la supervivencia, aunque tenemos que tener en cuenta la hipercalemia que pueden causar. Podemos ajustar también al tratamiento estatinas, un consenso que se desarrolló por la Sociedad Española de Nefrología, recomienda que se pueden dar en los pacientes prediálisis que presentan una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros y que tengan un gran riesgo cardiovascular, que tengan un colesterol LDL mayor de 60 miligramos por decilitro, con fines de disminuirlo más de un 50%. Cabe destacar que esto se debe de dar tomando en cuenta lo que es la tasa de filtrado glomerular. En cuanto a los fibratos, ellos lo recomiendan, pero de forma muy limitada en aquellos pacientes que tengan los triglicéridos por encima de 800 a 1000 miligramos por decilitro. El que ellos recomiendan que se puede asociar con menos riesgos, efectos adversos, es el fenofibrato, pero aún así tenemos que estar ojo con la rhabdomiólisis. Y también se deben de ajustar por la tasa de filtrado glomerular. El ácido acetilsalicílico también se administra en pacientes de alto riesgo cardiovascular, ellos lo recomiendan. Riesgo-beneficio por los eventos de sangrado que causa. En cuanto a la enfermedad renal crónica terminal y la diálisis, no existe una superioridad entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Se toma en cuenta la preferencia del paciente, las comorbilidades y cuál sería el acceso a diálisis más adecuado. El paciente de diálisis tendrá mayor incidencia de lo que son infecciones del acceso vascular, trombosis, infecciones nosocomiales, y los pacientes en diálisis peritoneal pueden presentar peritonitis recurrentes y generalmente estas van a ser causadas por microorganismos atípicos. En cuanto al trasplante, existen criterios de elegibilidad, que son la enfermedad renal crónica terminal, que el paciente tenga una carga viral indetectable, que los linfocitos CD4 se encuentren por encima de 200, que el paciente tenga un buen apego al tratamiento por más de 6 meses. Se debe de tomar en cuenta también que el paciente no tenga antecedentes de neoplasias asociadas, como el linfoma del sistema nervioso central, el sarcoma de Kaposi, la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Se ha visto que el trasplante renal aumenta la supervivencia de un 88 a un 95% a los 3 años en los pacientes con VIH. En los pacientes mayores de 65 años se ha visto que disminuye esta cifra de un 89 a un 69%. Estos pacientes tienen más riesgo de rechazo, de un 31 a un 41%, que los pacientes que no son VIH positivo, que solamente tienen un 12%. Existe riesgo de recurrencia de la enfermedad. Y en cuanto a los pacientes que tienen hepatitis C o hepatitis B,
También disminuye la mortalidad respecto a los que se encuentran en terapia renal sustitutiva, pero la supervivencia es menos de 392 días. El pronóstico de la enfermedad es malo, incluso si el paciente lleva la carga al momento del diagnóstico. Pacientes sin respuesta al diagnóstico, lógicamente, también van a tener un mal pronóstico. El desarrollo de la enfermedad renal crónica se va a ver de un 48 a un 71%, y sobre la diálisis, la mortalidad es mayor que los pacientes que no están infectados, que se encuentran en terapia renal sustitutiva. Y por último, a tener en cuenta la nefrotoxicidad medicamentosa, ya que estos pacientes se encuentran expuestos a la carga, son propensos a infecciones oportunistas y a coinfecciones. Los inhibidores de la proteasa, el indinavir y el atazanavir, se van a caracterizar porque el paciente presente cristaluria, una precipitación del fármaco en los túbulos renales y produzca la lesión renal aguda. Los inhibidores de transcriptasa inversa, como el tenofovir fumarato y el abacavir, especialmente el tenofovir, que inducen a falla renal crónica. Y lo que dije anteriormente, si la tasa de filtrado glomerular se encuentra por debajo de 60, se deben de eliminar del tratamiento, cambiarlo. Igual si ha disminuido menos de un 25% en relación a la tasa de filtrado glomerular basal del paciente. Y estos aumentan también lo que es la proteinuria. En el 2015 se salió al mercado el tenofovir a la fenamida, que es menos neurotóxico, pero aún así se asocia a nefrotoxicidad, que si uno tiene la posibilidad de indicar pues indica esto. En cuanto a las infecciones, en estos pacientes inmunocomprometidos, para su profilaxis tenemos el trimmetoprim sulfametoxazol y la pentamidina, que se van a caracterizar por causar nefritis intersticial en un 25% de los casos y necrosis tubular aguda. También tenemos el aciclovir y el foscarnet, así como el cidofovir, que se asocian a precipitación del fármaco y producen la lesión renal aguda. Otros antirretrovirales, como el cobicistat y el dolutegravir, inhiben la secreción tubular de creatinina. Esta es mi bibliografía y gracias. Si tienen comentarios.